Nosotros la improvisación la hacemos de acuerdo a una metodología concreta del TEC, que se divide el texto en acciones, situaciones y secuencias, y se va improvisando acción por acción cuidadosamente. Lo de los sueños fue, digamos, más una especulación de carácter teórico. Usted diseña también el vestuario y las escenografías Sí, de sus piezas, ¿verdad? Sí, hago los figurines, sí, Ajá. casi siempre. Ajá. A veces los hace Oscar Muñoz, que es un Pintor excelente muy pintor, sí. ¿cierto? Muy amigo mío, y sigo pintando, sigo haciendo retratos. ¿Sus obsesiones pictóricas son las mismas que sus obsesiones dramatúrgicas? La No. guerra, el terror, la violencia, la historia latinoamericana. Pinto fundamentalmente mujeres y pinto muchos desnudos. ¿Mujeres de todo tipo, de toda condición? Sí. Todas las mujeres son de muy buena condición. Bueno, eso es un halago. Maestro, yo le propongo una cosa, como vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de sus piezas de teatro. Me lo voy a poner para que nos vayamos a... Nací aquí, en este pueblo, en la casita de barro rojo con techo de paja que está al borde del camino frente a la escuela. El camino es un río lento de barro rojo en el invierno y un remolino de polvo rojo en el verano. Así empieza La Maestra, una de las obras que componen Los Papeles del Infierno. Me estaba diciendo el maestro Buenaventura fuera de cámaras que ya La Maestra tomó su rumbo propio, así mismo como la orgía. Maestro, esta obra y todas las demás de Los Papeles del Infierno, ¿en qué año fueron escritas? ¿Dónde las montó? ¿Cuándo las estrenó? Pues es muy difícil que yo responda cuándo años fueron escritas, porque la memoria no... ya no me... confundo unos años con otros, pero sí fueron escritas hacia los años, digamos, 60. Y pues se montaron, hoy en día La Maestra la montan en todas partes, ahora la están montando en Argentina, en Francia, está traducida al inglés, al checo. Al checo. No la he podido leer en checo. Bueno, y o sea, estamos hablando de los años 60. Estas obras revelaron en ese momento como las distintas formas en que se manifestaba la violencia en nuestro país. ¿Cómo acogió la gente estas obras cuando usted recién las inauguró, recién las estrenó? Pues, por un lado tuvieron mucho éxito y por otro lado fueron muy polémicas. Se hablaba mucho de un sometimiento del discurso político al discurso artístico. Hablaban pues los que suelen hablar de esas cosas que llaman críticos. Sí. Pero le salió el tiro por la culata porque La Maestra la sigue montando en el mundo entero. Entonces sigue viva. Entonces es teatro. Por supuesto. No es un discurso político. Usted me estaba diciendo que quería volver, que estaba volviendo a montar todas estas obras. ¿Eso lo va a hacer? No, no estamos en eso, estamos montando cosas nuevas. Estoy escribiendo mucho. ¿Qué está escribiendo, maestro, ahora? En este momento estoy escribiendo una obra que se llama Los Dientes de la Guerra. Y pues yo sigo escribiendo muchísima poesía. También es poeta, también acomete muchos versos, ¿no? Yo creo que eso es lo que soy, no soy nada más. Aquí para la muestra un botón tengo unos versos que escribió el maestro Buenaventura, pues yo no sé exactamente en qué época. Tengo aquí uno que se llama A César Vallejo. Ese es de que más o menos estamos hablando que años 50, 60, no, por mucho, ahí. Mucho más nuevo. ¿Más nuevo? Sí. Dice así: este César Vallejo tan loco como siempre, tan cuerdo como nunca, que sigue siendo así después de muerto y uno lo oye respirar pese a la invernal tuberculosis, a la estadía en el hospital, pese a la pena y a su españolísima ira llena de tiernos y coléricos poemas, pese a la soledad, la lluvia, la tristeza, la oscuridad allá en la ciudad luz, bueno, etcétera. Yo sé, maestro, que a usted le fue muy bien en Medellín, no sé si fue el año pasado o antepasado que lo invitaron. Antepasado.
que lo invitaron allá y lo aclamaron como poeta. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues fue muy interesante porque me descubrieron como poeta, me descubrieron tardíamente. He sido muy autocrítico, hasta el suicidio, digamos, ¿no? Y entonces no he publicado nunca un libro de poemas, pese a que pues hay muchos. La Universidad de Antioquia va a publicar las obras completas. ¿Incluyendo las obras de teatro? Sí, las obras de teatro, los poemas, los cuentos, y hasta ahora han calculado 9 tomos. Una barbaridad. Para mí es un tipo de teatro muy interesante porque Enrique utiliza el estilo épico y utiliza los modos de trabajo de los grandes maestros como Brecht, como Shakespeare. Trata de cosas como la historia, como la política. Y desafortunadamente este tipo de teatro no existe mucho ahora en el mundo, porque nuestro teatro en Inglaterra se vuelve cada vez más comercial, como el teatro en los Estados Unidos, en Nueva York. Estoy aquí porque me gustaría mucho trabajar con Enrique y con su compañía para hacer una exploración de este estilo de teatro. A la diestra de Dios Padre o en la diestra de Dios Padre, no sé de qué manera usted la llama. A la diestra. A la diestra. Bueno, fue un montaje muy comentado, de mucho éxito a finales de los años 50, ¿verdad? Sí. Esta escritura suya, digamos, inspirada en el cuento de Tomás Carrasquilla, ha tenido también como un desarrollo, según tengo entendido. Ha tenido 6 versiones. 6 versiones. Al comienzo estaba mucho más metida dentro del cuento, era más el cuento puesto en teatro. ¿Y qué hay de A la diestra de Dios Padre en este momento? ¿Cómo está esa obra en este momento? Pues la última versión, la 6ª versión, difiere muchísimo del cuento original, aunque mantiene los personajes fundamentales, Peralta, etcétera, etcétera. Pero ya terminamos con la diestra, ya no más. ¿No la van a volver a hacer? No vamos a volver a hacerla, ni va a haber más versiones. ¿Por qué? Porque se agotó. Se agotó. ¿Y ustedes se agotaron un poquito con ella también? Claro. Esas primeras obras, maestro, que usted escribe, El Monumento, La Tragedia del Rey Christophe, El Requiem por el Padre de las Casas, abordaban temas históricos latinoamericanos. Más o menos, ¿de qué tratan esas 3 obras? El Monumento, no quiero hablar de esa obra porque es muy mala. ¿Por qué es muy mala? ¿Por qué? La idea era más o menos soportable, pero la obra es muy mala. Sí, o sea que no la volvió a montar. No, prefiero olvidarme completamente del Monumento. Bueno, vamos a la segunda, La Tragedia del Rey Christophe. La Tragedia del Rey Christophe tiene una historia. Yo fui marinero 3 años y medio, 4 años en el Caribe. Fui a Haití, estuve en Capa Haitiana, al norte de Haití. Y entonces allí conocí la historia de Christophe, el castillo, el inmenso que había hecho. Es decir, arquitectónicamente era un monstruo, una mezcla de arquitecturas. Me impresionó infinitamente la historia. Un monstruo de feo también. Monstruo de rareza, de cómo había mezclado varios estilos arquitectónicos. Ecléctico completamente. Ajá. Me impresionó muchísimo esa historia y resolví escribir La Tragedia del Rey Christophe. La Tragedia del Rey Christophe la escribí yo en París, la primera vez que viví en París. Yo se la llevé a Roger Blanc. Roger Blanc le gustó mucho el tema, la obra y todo. Se la dio a Aimé Césaire, un gran escritor de Martinica.
muy buen poeta, Aimé Césaire la puso en un buen francés y la firmó. La firmó como si hubiera sido de Como él. si hubiera sido de él. ¿Qué es esto? Entonces, Pero cuando volví a París muchos años después y que la estaban dando y me invitaron a verla, me mandaron al asistente de dirección a que me preguntara si paraban la obra porque yo podía pararla legalmente en Francia. Yo dije que yo no paraba ninguna obra, que yo al contrario montaba obras. Y para mí Haití ha sido una especie de obsesión. Entonces, esta última obra que hemos montado, que hemos estrenado este año, que se llama La Isla de Todos los Santos, tiene que ver con Toussaint Louverture, el libertador de Haití, y con la guerra de los haitianos contra Napoleón. el tema de la dictadura está presente en La Trampa, es la historia del presidente Ubico de Guatemala, Sí. ¿no es verdad? ¿Qué pasó cuando estrenaron La Trampa? Usted en ese momento estaba en la Candelaria en Bogotá dirigiendo una obra en lo que era la Casa de la Cultura y el director de la entonces Casa de la Cultura, ahora la Candelaria, Santiago García, además muy amigo suyo, compañeros de viaje, dirigió La Trampa aquí en Bellas Artes. Sí. ¿Por qué los echaron de Bellas Artes? Porque a alguien se le ocurrió invitar a un militar a ver la obra. Y ellos no tienen humor. Y la obra es muy divertida. Tenía humor. Tiene mucho humor. Ajá. Entonces al militar no le gustó. Para terminar esta entrevista, maestro, la dramaturgia suya, desde el primer momento hasta ahora, ¿de qué manera ha evolucionado? No solamente en cuanto a temas, sino la manera como usted la escribe, como usted la enfrenta. Supongo que está más decantada, más esencial. No sé, en realidad, si tengo que contestar muy francamente la pregunta, no sé. Sigo escribiendo de una manera muy desordenada, no planifico la obra antes, o sea, no tengo la obra en la cabeza y luego la traslado al papel, no, sino que al contrario voy escribiendo, es decir, escribir es también una improvisación. Bueno, tuvimos con nosotros al maestro Enrique Buenaventura, director del Teatro Experimental de Cali, no solamente dramaturgo, sino también cuentista, también actor y poeta. Fundamentalmente poeta. El único título que reclamo es el de poeta. Ese es el título que le vamos a dar al maestro Enrique Buenaventura, poeta. Usted está en La Señal